Buenas tardes, mi nombre es Robinson Alejandro Toro Bedoya, estudiante del Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid. Actualmente me encuentro en el programa de profesional en deportes y el día de hoy para biofísica veremos algunos conceptos de la física mecánica clásica. Vamos a empezar por lo que son conceptos de sistemas de unidades. ¿Qué es un sistema de unidades? Un sistema de unidades es un conjunto de unidades. Un conjunto de unidades de medida consistente, normalizado y uniforme. En general se definen unas pocas unidades de medida y a partir de estas se van derivando las otras. Entonces tenemos varios sistemas de unidades, entre los cuales están los siguientes. El sistema métrico decimal, el cual fue el primer sistema unificado de medidas, y en este las unidades básicas son el metro y el kilogramo. Y luego tenemos el sistema sexagesimal de unidades. Muchos se preguntarán a qué se refiere esta abreviatura, CGS. Esta abreviatura se debe al nombre del sistema. Tenemos esta C y acá la tenemos. Esta G y esta S. Entonces CGS. Estas abreviaturas se deben a las unidades básicas de este sistema, las cuales hace referencia a esta C a centímetros. Esta G hace referencia a gramos. Y esta S hace referencia a segundos. Ahora pasaremos al sistema natural, en el cual las unidades se escogen por ciertas constantes físicas que valgan exactamente lo mismo que la unidad. Bueno, ahora pasamos al sistema teórico de unidades, el cual está basado en el sistema métrico decimal. Y este sistema tiene algo muy casual y es que ya no se usa. Está en algo que se llama desuso. Dejó de usarse este sistema. Y las unidades de este sistema se usan de manera técnica. Bueno, ahora pasamos al sistema anglosajón de unidades, el cual fue normalizado por el Reino Unido. En el año de 1824. 1824 por el Reino Unido. Y fue normalizado con el nombre de sistema imperial. Entonces, sistema imperial. Y actualmente este sistema se usa en este país. Bueno, ahora vamos a continuar con la diferencia entre el desplazamiento y lo que es el recorrido. Para saber estas diferencias, primero vamos a saber qué son estos conceptos. El espacio recorrido es una magnitud escalar que se mide sobre la trayectoria. Y el desplazamiento, por el contrario, es una magnitud vectorial que solo depende de la posición inicial y final del cuerpo. Y es independiente de la trayectoria. Ahora vamos a hacer un ejemplo, pero antes de hacer este ejemplo vamos a iniciar con una teoría sencilla de lo que es el recorrido y el desplazamiento. Tenemos que este punto va a ser el punto E, que refiere a España, y este punto va a ser A, que refiere a Alemania. Bueno, entonces tenemos que para ir de España a Alemania, se hizo este recorrido, un recorrido curvo, como lo podemos ver en el tablero. Entonces, esto que vemos acá, este curvo, sería el recorrido de España hacia Alemania. Y ahora tenemos lo que es desplazamiento. El desplazamiento es evitar las curvas y, por decirlo de alguna manera, y hacer una línea recta entre ambos puntos. Una línea que conecte ambos puntos es lo que es el desplazamiento. Bueno, ahora sí, después de haber conocido un poco la diferencia entre lo que es el recorrido y el desplazamiento con ese breve ejemplo, vamos a solucionar el ejemplo.
El ejemplo dice así: imaginemos un carro que se desplaza trazando una trayectoria circular, volviendo así al punto inicial. Entonces nos dicen que un carro tiene un desplazamiento en una trayectoria circular. Entonces supongamos que el carro inició que este fue su punto de salida. Llamémoslo el punto de salida X. El carro tuvo un desplazamiento en trayectoria circular, entonces supongamos que este fue el trayecto que hizo el carro. Y volvió al punto inicial. El carro salió de punto X, hizo este recorrido y volvió al punto X. Entonces tenemos que el recorrido del automóvil fue de 2 pi radios, que esto es la longitud de una circunferencia. Esto es la longitud de una circunferencia. Entonces el recorrido fue de 2 pi radios, como lo pudimos ver. Y ahora veremos el desplazamiento. ¿De cuánto fue el desplazamiento? Si el carro siempre estuvo en X, entonces el desplazamiento fue X. El carro nunca se movió de X. Siempre volvió al punto de partida, volviendo al punto X. Entonces el desplazamiento fue 0, ya que el carro siempre llegó al punto al cual inició. Ahora vamos a pasar con el concepto del tiempo en la física. El tiempo es un concepto físico que pertenece a las magnitudes. A las magnitudes como por ejemplo decir la masa, la longitud o la carga eléctrica. ¿Y cuáles son las unidades del tiempo? Tenemos los segundos, los minutos por ejemplo, los años, los meses, las décadas, etc. Y algunos ejemplos de cómo se mide el tiempo son el reloj de arena, el reloj solar, que se usaba hace muchos años y en la actualidad también, aunque es un poco imprescindible, pero se usa, y el reloj actual, que es el más exacto que tenemos actualmente. Y el tiempo se podría escribir la notación es la T minúscula. Y su unidad en el sistema internacional es segundos, que se escribe con la S minúscula. Bueno, ahora veremos la definición de velocidad y los tipos de velocidades que hay. La velocidad es una magnitud física que expresa la relación entre el espacio recorrido por un objeto, el tiempo empleado para ello y su dirección. Su unidad en el sistema inglés es metros sobre segundos. Entonces tenemos la velocidad media, que es la velocidad en un intervalo de tiempo dado. Entonces ponemos velocidad en un intervalo de tiempo dado. Y tenemos la velocidad instantánea, que es la velocidad en un instante particular del tiempo. La velocidad en un instante del tiempo. Un ejemplo claro de este tipo de velocidad, sería una persona X que quiere llegar hasta su casa. Entonces este sería el punto inicial, el punto medio y el punto final. En el punto inicial estamos hablando de segundos, entonces sería en el segundo 0 la velocidad de 0 metros por segundo, porque apenas arrancó, apenas va a iniciar. En la mitad, en el punto medio
es decir, en el segundo 5, su velocidad va a subir a 8 metros por segundo. Y al llegar a casa logró una velocidad de 12 metros, al segundo 12 segundos logró una velocidad de 15 metros por segundo. Entonces, esta velocidad en el segundo 0, en el segundo 5 y en el segundo 12 es a lo que hace referencia a la velocidad instantánea, es decir, en un instante particular del tiempo. Y ahora vamos a pasar a la velocidad constante, que es la velocidad que mantiene un cuerpo, que mantiene un objeto durante el tiempo. Un ejemplo sería un automóvil que se dirige en una línea recta, en una autopista, a 90 kilómetros por hora. Entonces el automóvil X se dirige por la autopista a 90 kilómetros por hora durante un tiempo de 8 segundos o hasta su trayecto final. Esta mantuvo una velocidad durante todo el recorrido. Ahora vamos a pasar a la velocidad angular. La velocidad angular, permítame borro acá. La velocidad angular es la velocidad que se da en una circunferencia. Es decir, la velocidad que logra un objeto o una persona en un recorrido circunvalar. Entonces, hace referencia a la velocidad que se hace en un trayecto circular. Bueno, ahora pasaremos con la velocidad relativa. La velocidad relativa es la velocidad entre dos observadores, por ejemplo, el observador A y el observador B. Es el valor de la velocidad de un observador que mide al otro observador. Ahora lo vamos a explicar con un ejemplo para que nos quede más claro esta definición. Tenemos un carro, que este va a ser el carro A, y se dirige en una autopista. Y ahora tenemos el carro B, que se dirige en el mismo sentido que el carro A. Ambos se dirigen en dirección hacia la derecha. Entonces se dirigen en una velocidad de 20 kilómetros por hora. Y el carro B también se dirige a una velocidad de 20 kilómetros por hora. En este momento ambos carros van a la misma velocidad. Lo que nos dará la definición de velocidad relativa es lo que va a pasar en este momento. Que el carro A va a aumentar su velocidad de 20 kilómetros, va a aumentar a 40 kilómetros por hora. Es decir, duplicó su velocidad. Y en cambio el carro B va a seguir con una velocidad constante, que fue el término que vimos en este tipo de velocidad. Va a seguir con una velocidad constante de 20 kilómetros por hora. Entonces el carro A, al aumentar su velocidad, lógicamente va a adelantar al carro B. Y por tal, le va a parecer que el carro B se está devolviendo o está en dirección opuesta. Esto es lo que se conoce como velocidad relativa. La velocidad la velocidad que tiene un observador con referencia al otro. Es decir, que este carro, por ejemplo, en este caso, estará viendo como el carro B se está retrocediendo o frenó, se parqueó, pero en realidad es que él aumentó su velocidad relativa. Bueno, ahora veremos qué es la aceleración. La aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al cambio en el tiempo. Para entender un poco mejor este concepto, hicimos esta gráfica en la cual una motocicleta se desplaza desde el punto X hasta el punto final. Como podemos ver, en el segundo 1 alcanzó una velocidad de 15 metros sobre segundos, en el segundo 2 una velocidad de 30 metros sobre segundos y en el segundo 3 final una velocidad de 45 metros sobre segundos. Lo que podemos ver en la tabla es que la velocidad está variando, no es una velocidad constante.
Esto es lo que hace referencia a la aceleración. Vemos que en cada segundo la aceleración fue aumentando. Y también podemos ver que la aceleración va de 15 en 15. En cada segundo aumentó 15 metros sobre segundos. Por esto la aceleración total es de 15 metros sobre segundos. Bueno, ahora veremos qué es la fuerza. La fuerza se define como aquello que es capaz de producirle una aceleración o un movimiento a un objeto. En resumidas palabras, la fuerza es aquello que cambia el estado de un objeto, por ejemplo, el estado de reposo de un objeto. Para entender este término, tenemos acá una caja, una caja, y le vamos a aplicar una fuerza, la vamos a llamar F1, fuerza 1. Entonces vamos a aplicar la fuerza 1 en esta dirección. Lo que va a suceder es que una fuerza constante, que sea continua. Entonces lo que va a suceder es que la caja va a acelerar en esta dirección. Ahí sucede el concepto que vimos ahorita de la aceleración. Si aplicamos una fuerza constante a un objeto, este se desplazará o tendrá una aceleración. Bueno, ahora pasamos a la masa. La masa es una medida de la cantidad de materia de un cuerpo u objeto y su unidad en el sistema internacional es el kilogramo. Bueno, ahora veremos qué es la energía mecánica. La energía mecánica es la suma de la energía cinética y la energía potencial de un cuerpo o sistema. Entonces tenemos que la energía mecánica es igual a la suma de la energía cinética y la energía potencial. Ahora vamos a proceder con un ejemplo de cuándo se aplica esta energía. La energía cinética y la energía potencial, tenemos que la energía cinética es la energía que tienen los cuerpos en movimiento. Y la energía potencial está asociada al trabajo de fuerzas, al uso de las fuerzas, de las distintas fuerzas que pueden haber. Entonces, si la energía cinética es el movimiento, ahora vamos a pasar a este ejemplo. Un molino de viento. La energía cinética sería la energía del viento, pues la energía del viento llega y le genera el movimiento a las aspas del molino y va a generar la fuerza para que éstas se muevan, que sería la energía potencial, para al final llegar a la energía mecánica, que es el trabajo final, que sería hacer girar los engranajes para que se puedan moler los granos o lo que se quiera moler por medio del molino de viento.